Amén. Continuamos con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Hoy sí se acordaron? Los hermanos, vayan abriendo el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Ando bastante mal de la voz, pero eso no nos impide que prediquemos la palabra de Dios. Si bien no he podido acompañar a mis hermanos con la alabanza, los he acompañado con la guitarra y ahora vengo a traerles lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ha hablado en mi vida. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Uno viene a predicar un poco afónico, pero Jesús predicaba en todos lados. Esta palabra que el Señor dio, justamente lo habían invitado a nuestro Señor a comer. Invitaron a una cena y había allí gente de todo tipo. Y el Señor quiso reflejar, no solamente quiso, sino que lo hizo. Reflejó una de sus tantas virtudes, la humildad. Tenemos un Dios muy humilde. Seguramente el pueblo de Israel, el día de hoy, sigue esperando al Mesías. Ellos creían que el Mesías que había de venir iba a ser un hombre poderoso, que iba a salvarlos de la esclavitud del Imperio Romano. Sin embargo, el Mesías estaba entre ellos y era una persona muy humilde. No hablamos solamente de su condición de pobreza, sino de que nuestro Dios era humilde de corazón. Y la humildad que el Señor pide de nosotros también es la humildad en nuestros corazones. Y la reflejamos ¿cómo? Con nuestros actos reflejamos esta humildad. Dice así la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas 14, versículo 7. ¿Lo encontraron, hermanos? Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Contigo porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado, dice Jesús. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén, ¿no? ¿Cuál es el peligro de enaltecerse? ¿Qué es lo que nos habla el Señor? Jesús observa cómo los invitados buscan los primeros asientos. Amén, para sentarse junto al que los había invitado a aquel banquete. En la cultura de aquella época, no sé ahora, pero en aquella época, el lugar en la mesa definía el estatus social. En la misma Biblia, por ejemplo, si vemos el rey Saúl se sentaba junto a su amigo David. David era un simple servidor. Y junto al rey se sentaba su hijo preferido, que era Jonathan. Y así mismo era en aquella época, en tiempos de Jesús, cuando los maestros invitaban a los banquetes y demás, o incluso a los banquetes de boda, a su diestra y siniestra, en su cercanía, siempre se sentaban las personas con el estatus social más destacado. Nunca personas humildes, nunca personas pobres. Pero el Señor observa esto. El Señor observa nuestras intenciones mucho antes que nuestras palabras. Por eso el Señor pide humildad. Porque si somos orgullosos, el mismo Señor nos avergonzará. Esa es la única recompensa de ser orgullosos. Buscar la gloria propia termina en humillación pública. Aunque seamos orgullosos públicamente, el Señor nos avergonzará. Porque como el Señor es humilde, Él nos pide que así nosotros reflejemos la humildad de Cristo Jesús.
en nuestros actos primeramente. No es solamente un sentimiento del corazón, se demuestra. De la boca para afuera se demuestran las cosas y con acciones también. ¿Cómo lo aplicamos nosotros esta verdad del reino? ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? En el reino de Dios el prestigio humano no tiene valor. No importa, no nos vamos a llevar nuestras riquezas, nuestras posesiones o nuestra fama si es que la tenemos. El deseo de ser visto nos separa de Dios. Como reflejar el carácter de Cristo con una actitud humilde, así como nuestro Señor ha sido humilde. Amén. ¿Cuál es el camino hacia la humildad? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Jesús propone una lógica inversa. Jesús propone ocupar el último lugar. Qué raro, hay algo que nos distingue mucho a nosotros como cristianos, es que hacemos siempre todo lo contrario a lo que hace el mundo. ¿No es así? ¿Quién te va a decir que si te pegan una cachetada vos pongas la otra mejilla? O que perdones a tus enemigos. Incluso que bendigas a los que te persiguen, a los que te maltratan, a los que te injurian. Que uno los ame y que los bendiga y que ore por ellos. No como interpretaban de la ley de Moisés, el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. La venganza pertenece al Señor. Pero el Señor, nosotros no tenemos que pensar más bien en esa venganza porque alguien nos hirió, porque alguien nos lastimó. Sino dejarlo en las manos del Señor y bendecir a esa persona, sea quien sea el lugar que ocupe en nuestras vidas, por más que sea algo pasajero. Y jamás por nada del mundo maldecir, porque nuestro Señor nunca hizo eso. La humildad no es una falsa modestia simplemente, es reconocer que nuestro valor viene de Dios y no de nuestra posición. El que halló valor en nosotros fue primeramente nuestro Señor. El Señor no mira ni nuestra posición económica, ni el auto que tenemos. El Señor mira nuestros corazones y el Señor conoce nuestro valor. Porque no en vano murió nuestro Señor Jesucristo, sino que lo hizo por amor a todos y cada uno de nosotros. Y asimismo Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. La honra viene de Dios. Es mejor ser invitados a subir por el anfitrión que ser obligados a bajar por ser presumidos. Qué vergüenza sería no ir a una cena y sentarnos ahí al frente de quien nos invita y que nos diga que tenemos que corrernos de ahí e irnos a un lugar más atrás, porque ese lugar ya estaba preparado para alguien. Esto es lo que decía el Señor. El principio del reino es que la grandeza del reino de Dios se mide por nuestra humildad y por nuestro servicio. Servir no solamente en la congregación, sino asimismo servir a nuestros hermanos en la fe. Es una forma de demostrar la humildad de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que quien puede hacer un bien y no lo hace se lo toma en cuenta por pecado. Amén. Y esto también, el servicio tanto a Dios como a nuestros hermanos, que francamente también es lo mismo, porque el otro día que hablábamos de unión y de armonía, que tanto deleita a nuestro Dios, el amor primeramente es pleno para Dios, pero también el amor al prójimo es importante para nuestro Señor. No podemos tener comunión con Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y no podemos tener comunión con Dios si no servimos a nuestro prójimo, si no hacemos todo el bien que se nos permite, porque el Señor todo el tiempo nos va a permitir que hagamos bien, sobre todo a nuestros hermanos en la fe. Y el Señor espera esta respuesta de nuestros corazones. Adorar a Dios con nuestro servicio, siendo humilde y reflejando la humildad de Cristo en todo lo que hacemos, sea donde sea que estemos. La generosidad debe demostrarse sin interés alguno, también nos enseña nuestro Señor en esta parábola. Miren cuántas cosas enseñó el Señor, solamente lo habían invitado a comer. Y cuántas cosas nos enseña cómo se puede predicar a Cristo como Él lo hizo en el lugar que sea que Dios nos ponga. A veces uno no creerá que vaya a donde vaya sea por error, te invitan a una cena y es una simple casualidad. Es un momento que el Señor preparó para nuestras vidas para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Incluso a donde vamos, poder predicar la palabra de nuestro Dios. Porque la hermana lo decía al comienzo de la reunión, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que todo lo que podamos predicar de nuestro Dios, a donde sea que Él nos ponga, va a dar fruto algún día. Esa palabra no va a quedar ahí nomás. Jesús se dirige al anfitrión, como desafiándolo.
a lo que es lo recíproco. Rompe con el círculo de favores. Es muy fácil invitar a comer a nuestros vecinos sabiendo que los vecinos después te van a invitar a vos. Es muy fácil invitar a nuestros familiares sabiendo que tarde o temprano nuestros familiares nos van a invitar a nosotros también. El Señor nos llama a romper con ese círculo de favores y se dirige directamente al anfitrión. ¿Qué iba a pensar el mismo anfitrión que Dios mismo está hablándole cara a cara y dándole esta enseñanza de vida tan grande? Porque el Señor no lo dijo con prepotencia, lo dijo con la autoridad de Dios y lo dijo con ternura. El Señor nos habla con ternura, nos corrige con ternura. No invites solo a los que pueden devolverte el favor, porque si lo miramos detenidamente, eso es básicamente un negocio. Lo hago porque lo voy a recibir, es como un chantaje. De generosidad no tiene nada. El Señor, en cambio, nos pide que invitemos a los marginados. Jesús llama a invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a todos los marginados, a gente que no puede devolvernos el favor. Jesús mismo, en una parte del Evangelio de Mateo, dice que el que recibe a un profeta por ser profeta va a recibir la recompensa de un profeta. Quien recibe a un justo por ser justo va a recibir la recompensa del justo. Dice que cualquiera que le dé, así sea, un vaso de agua fría a cualquiera de estos niños, a cualquiera de nosotros, ciertamente no se quedará sin la recompensa de Dios. Esto es lo que enseña nuestro Señor Jesús. Así era como el Señor Jesús también reflejaba su humildad, predicando la palabra de Dios. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, ellos representan a los que no tienen nada que ofrecer a cambio, ¿no? Más en esa época, un pobre no te puede invitar a comer. Un manco, un cojo, un ciego no podían acceder al trabajo. Si recuerdan la historia de Bartimeo, estaba sobre una capa y estaba mendigando cuando el Señor, cuando clamaba por la misericordia de Dios y de todas las cosas que le pudo haber pedido, le pidió devolverle la vista por fe en Cristo Jesús y el Señor en sí mismo le perdonó todos sus pecados. Y ¿cuál es la verdadera compasión? Reflejar el carácter de Dios. ¿Cuándo fue que el Señor nos invitó a su banquete? ¿Cuándo fue que el Señor nos invitó a nosotros a su mesa? ¿Cuando teníamos cómo retribuirle? ¿Cuando lo merecíamos? Al menos a mí, cuando el Señor se sentó a mi mesa, yo estaba espiritualmente quebrado y no tenía forma de pagarle. Yo estaba completamente sucio espiritualmente. Y así muchas veces es como el Señor deja a las 99 y va a buscar a la oveja perdida, que no siempre la va a encontrar en buen estado. A veces la va a encontrar quebrada, a veces la va a encontrar sucia. ¿Y qué hace el buen pastor? La sana, la cura, la limpia y la lleva con el resto del rebaño. Y esta es la verdadera compasión de Cristo, que es lo que el Señor le pedía no solamente a este anfitrión, también nos los pide a nosotros. No nos olvidemos, Dios nos olvida de los pobres. Nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Si queremos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que tratar a todas las personas por igual. El apóstol Pablo enseña que debemos ver a nuestro prójimo, por más que no lo conozcamos, debemos verlo por encima de nuestros propios valores, por encima de nuestra propia vida, estimarlo más que a uno mismo. ¿Cuál es la recompensa eterna? Porque el Señor no nos deja sin recompensa. Jesús concluye con una recompensa, no es una recompensa ahí del momento, es una recompensa que dura y permanece en la eternidad. El Señor habla de bienaventuranza presente. ¿Qué dice el verso número 14? Dice, y serás bienaventurado. ¿Cuándo? Cuando al hacer banquete llames a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. Qué raro, porque también en estos banquetes donde iban los fariseos, también iban los saduceos. Ustedes conocen las historias de los saduceos, no creían en la resurrección. Aunque el mismo Antiguo Testamento hablaba de la resurrección, ellos no creían. En el Antiguo Testamento asimismo hay resurrecciones. No es que
solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Pero ellos negaban la resurrección de los muertos, una disputa que permanecía ahí entre los judíos desde ya años. Por eso es que se había creado esta secta de saduceos. Era una secta religiosa, al igual que los fariseos. Ellos negaban la resurrección. Y el Señor en este banquete hablaba de la resurrección de los justos, que el Señor resucitará a los justos. Nosotros sabemos asimismo, por la palabra de Dios, por lo que ha enseñado el apóstol Pablo, que cuando sea el arrebatamiento, resucitarán primero a los muertos en Cristo. Y juntamente con nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con nuestro Dios en las nubes. Y estaremos con Él, lo veremos cara a cara, por siempre y para siempre. ¿Cuántos creen en esto? La bienaventuranza sigue presente. Hay una recompensa especial en dar sin esperar nada a cambio. De todo lo que demos sin esperar nada a cambio, existe una recompensa. No es física, no estamos hablando de que el Señor nos va a hacer más ricos porque damos más. El Señor nos promete una recompensa que es mucho más grande, es una recompensa espiritual. La recompensa es en la resurrección, es lo que promete el Señor. Lo que el mundo no te paga, Dios ya lo tiene guardado de antemano, desde el inicio de los tiempos. Nuestra mirada debe estar puesta en la resurrección de los justos, los ojos puestos en Jesús, dice la palabra de Dios. Y si quieren mirar hacia el futuro, piensen en esto, en que estemos preparados para que cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos todos preparados. Nuestros hermanos y asimismo nosotros. Por eso es necesario que haya culto aquí, que nos podamos presentar en la presencia del Señor, que se predique todo el tiempo la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, estén preparados para este día. Y quienes ya han partido con nuestro Señor a la gloria de Cristo Jesús, ellos saben que serán resucitados en el día de la resurrección de los justos que el Señor ha preparado de antemano. No pensar en el aplauso inmediato, en la gloria propia y en el reconocimiento de los hombres, sino en agradar a nuestro Dios, reflejando la humildad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir todo esto que el Señor nos ha hablado en nuestras vidas? Porque asimismo es un llamado para nuestras vidas. La parábola de los convidados nos confronta con dos grandes preguntas. Al menos yo me hice dos grandes preguntas sobre todo esto que el Señor ha hablado en mi corazón y también a ustedes. Seguramente un pasaje que ya lo conocen. ¿Dónde busco sentarme hoy? ¿Cuál es la posición que busco? Al Señor, los hijos del trueno le habían preguntado si ellos podían sentarse a la diestra y siniestra de Jesús cuando Él esté en el reino de los cielos. Quien lo había confrontado fue la madre de Jacobo y Juan. Y el Señor dijo que eso lo tiene predestinado el Padre ya. El Señor ya tiene todo preparado de antemano desde siempre. Pero nosotros, ¿dónde buscamos sentarnos en este momento, hoy en día? ¿Buscamos el reconocimiento de las personas o buscamos la aprobación de Dios? Si nos examinamos cada uno a nosotros mismos, si examinamos nuestros corazones, ¿qué estamos buscando? ¿Que Dios nos apruebe, santificar y glorificar a nuestro Dios? Y la otra pregunta que también me hacía era, como anfitrión, porque el Señor también confrontó al anfitrión, ¿a quién estoy invitando a mi vida? ¿A quién estás invitando a tu vida? ¿A quién estás permitiendo que entre en tu vida? ¿Y con qué fin? Porque si permitimos que entren personas nuevas en nuestras vidas para acercarlos a Cristo, bendito sea, amén. ¿Nuestro amor es selectivo o es un reflejo de la gracia de Dios? ¿Seleccionamos con quiénes? ¿O apartamos, rechazamos a algún hermano en lugar de buscar la reconciliación? ¿O por arrogancia, por orgullo, rechazamos a alguien? Alguien a quien Jesús jamás rechazaría, porque nada nos puede separar del amor de Dios. O en lugar de tener un amor selectivo, reflejamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana para todos y cada uno de los que tememos su nombre.
El Señor nos llama en esta tarde a que tengamos un corazón humilde, que no busque los primeros lugares ni recibir algo a cambio. El Señor nos llama a que aprendamos a ser generosos, incluso con aquellos que no tienen nada para darnos, aquellos que ni siquiera tienen la intención de recompensarnos. Que lo hagamos por justicia. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. ¿Cuál es la justicia de Dios? Reflejar su misericordia, reflejar su gracia, reflejar su amor y asimismo reflejar su humildad. Porque muchas de esas personas que no tienen nada para ofrecernos a cambio son los que más necesitan conocer a Jesús. Y el Señor nos escogió a nosotros para que lo presentemos a todas las personas que nos rodean, al lugar donde sea que el Señor nos lleve. El Señor en este momento lo habían llevado a una cena, sea un asado, un corderito, ¿no? Y Él aprovechó el momento para hablar del Padre. Y el Señor nos pide esto, que reflejemos su humildad. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes, mis amados hermanos. Damos gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Nos ponemos de pies. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar aquí delante de tu presencia, por tu grande amor y por tu misericordia, por todo lo que has hablado en nuestros corazones, porque podemos conocerte a través de tu palabra y de una vida en comunión, no solamente contigo, sino con cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús, a quienes tú has llamado y has predestinado desde antes de la creación del mundo, desde el inicio de los tiempos, porque tú eres eterno, Señor, porque grande es tu amor, grande es tu misericordia, y nosotros somos testigos de eso. Señor, te pedimos que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestras diferencias, y a veces nuestro amor es selectivo, Señor, y que nos muestres tu amor, que podamos reflejar tu amor, que podamos reflejar tu humildad, que podamos reflejar a Cristo a nuestras vidas, Señor, que podamos reflejar tu justicia, que podamos reflejar tu gracia, y que sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Entrónate, oh Dios, en este lugar y manifiéstate en poder y gloria conforme sea tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad en la vida de cada uno de nuestros hermanos y que seas tú también, asimismo, bendiciendo a los vecinos de esta congregación, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, que sepan que existe un Dios de amor que ha dado incluso su vida por ellos y que pueden acercarse aquí a tu casa a formar parte de esta hermosa familia que es la que tú has predestinado desde siempre y para siempre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte a ti y para honrarte, porque tú eres digno y merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de suprema alabanza, Señor, y de toda adoración. A ti te alabamos, te adoramos y te amamos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asientos, hermanos. Yo quería invitar al pastor que salude a la congregación y diga unas palabras. Amén. Miguel. Gracias. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Miguel. Ahora me dejó dos Biblias. Tengo dos Biblias, así que con las dos, ya el Señor con él. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones en Cristo. Qué importante estar en la familia en Cristo. Ser una familia y tratar de ser hermanos, hermanos de la fe. Traigo los saludos de mi esposa que quedó agarró un enfriamiento en la pileta y yo me vine para acá, iba para acá a acompañar a los hermanos, estar en la reunión acá y después me iba para Peguajó, pero me olvidé toda la artillería, me olvidé el equipaje, que tenía todo en el maletín. Busco en el auto, no había nada. Como para que me agarre el diablo con la ametralladora. Pero bueno, por algo Dios permite estas cosas. No es casualidad. Mi esposa estaba la vi que no estaba muy bien. Y dice, bueno, le digo, yo voy hasta Casares. De ahí dije yo, no sé, voy con los hermanos al culto, voy a estar con ellos. Y bueno, será que el Señor dijo, vas a tener que volver.
porque quedó todo el maletín allá en 9 de julio. Así que les doy gracias de poder estar con mis hermanos. Hay que ser sensible al Espíritu y a la voz del Señor. Yo traía la predicación para predicar. Cómo hacer morir el hombre viejo y nacer un hombre nuevo. Es hermoso que se habla de Nicodemo, aquel hombre que conocía a Israel, era un gran matemático, un gran profesor, enseñaba la palabra y junto a él conocía el medio de Gamaliel, que era un instructor de los judíos, un seminarista, Gamaliel, y también a Nicodemo. Pero Nicodemo se encontró con el más sabio, con el hombre más entendido, con el formador de todo, el que había formado todo, que era Jesucristo. Y él le habló diciendo que tiene que nacer un hombre nuevo. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que morir, a muchas cosas viejas que han quedado por ahí y que aparecen de golpe y por ahí recuerdos, tantas palabras equivocadas, que esas palabras se tienen que ir, se tienen que desaparecer y tiene que venir la palabra espiritual, la obra del Espíritu y la promesa de Dios en nuestro interior. Entonces, vemos que realmente Dios con amor, con bondad, Jesucristo, nos enseñe a caminar en esta tierra cumpliendo realmente la voluntad del Señor. Así como Él cumplió la voluntad del Padre de venir a la tierra y hacer la voluntad del Padre en todo, entonces también nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y hay cosas hermosas que, hermano, es una lucha. El hombre hoy, la vida del hombre lejos de Dios, separado de Dios, no es nada. Fracasa, mata, mueren por cada uno de los problemas de la gente que está lejos del Creador, lejos de quien tiene la verdad, Cristo, y tiene la palabra. Y hoy vemos por televisión, por donde quiera que vea, habíamos estado hablando con un vecino y yo le explicaba cuántas cosas. Le digo, vos que sos profesor de fútbol, vos que estás con los chicos y todo, seguí y dale una mano. Sí, yo tengo varios chicos que los papás viven mal, y así se va el hijo, le van enseñando a él lo que mira el chico, lo que observa el chico. ¿Cómo enseñarle? Bueno, dale una mano, dale amor, dale paciencia, le digo, ayudarlos. Y bueno, de ahí que estamos hablando con él ayer y digo, voy a hablar sobre cómo morir a lo viejo y nacer lo nuevo. Y las cosas viejas tienen que morir. Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 4, habla del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que es lo que sale del hombre, del interior, del hombre sin Cristo, del hombre sin el Espíritu, del hombre que no tiene defensa, que de él puede salir cualquier cosa. Y hablando de esto, me trae a la colación, me dijo el chico mío, fuimos con mi esposa, dice, y fui con otros matrimonios. Y justo donde fuimos hubo un problema y ya había discusiones. Y porque la vida de esto no se va a terminar. Donde hay baile, hay alcohol, donde hay un montón de cosas, palabras, una van, otra viene, las malas equivocaciones, los malos pensamientos, los malos deseos de la carne en el hombre. Entonces le digo, viste que cuando yo te digo tengo una razón, a través de Cristo tengo, no, y la palabra del Señor no es porque tengo la razón yo, digo, Cristo me la fue enseñando a mí cuando yo también era igual, le digo. Entonces, bueno, cómo ir realmente mostrando el amor, la bondad. Si yo voy a hablar del amor, tengo que tener amor. Si voy a hablar del perdón, tengo que enseñar, primero me tengo que enseñar yo a perdonar y amar a mi prójimo. Si quiero hablar de prosperidad, tengo que ser prosperado.
Entonces, porque Dios nos prospera, Dios siempre nos da una salida para que podamos tener buenos trabajos, buenas prosperidades, tener realmente la salida para cada cosa. El Señor nos enseña, nos capacita. Y qué hermoso, amado hermano, que realmente el hermano estaba predicando sobre aquel joven, que no hay que estar adelante, sino sentate en el último banco. Entonces, porque si viene alguien y te ve en el primer banco, te dice, andate al último. Entonces, Apocalipsis 3:21, que alguien está llamando a la puerta, y si escucha mi voz, dice, y me deja entrar, cenaremos juntos. Es una invitación de alguien que si la persona que está adentro tiene una necesidad y si escucha la puerta y está golpeando, y si lo invita, entra adentro, es que le quiere llevar la palabra a un mensajero de Dios, hablarle de Dios, hablarle de Jesucristo. El hermano dijo también, para que se levante la resurrección de los muertos. Y bueno, Jesús ya cerca de la cruz, estaban toda la familia Lázaro, de todas las hermanas, todos que eran íntimos amigos de Jesús. Y ya Lázaro hacía 4 días que había muerto. Sin embargo, estaba el dador de la vida. Todos lloraban, si hubiera estado acá vos, que sos amigos, no se hubiera muerto, si hubiera estado... Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida. Ya que todo que ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si no se levanta ahora, la resurrección de los muertos se va a levantar. Si tenemos entrada por el mismo Espíritu a la vida eterna, todos aquellos se van a levantar entre los muertos. Hermano, Dios le bendiga. Cuide su salvación, cuide el perdón de Cristo, cuide la misericordia de Cristo. Y predique la palabra con su vida, ¿no? Muchas veces no sé, pero otro tiene sabiduría, predicarle con tu vida, manifestar en tu vida a la gente, porque te está viendo. Es decir, yo obedezco la palabra de Dios, ¿ves? Y esta es mi vida. Querido Dios, Padre de amor y de misericordia, necesitamos, Dios, tu ayuda y golpeamos la puerta de tu trono por medio de Jesucristo. Sabemos que hay un Salvador, sabemos que hay alguien que perdona, sabemos que hay alguien que transforma, que es tu Hijo Jesucristo, Padre, que tú lo enviaste. Él pasó por la cruz, pasó por el sacrificio, pasó por la sangre redentora para limpiarnos de todo pecado. Él nos dio una vida nueva, Padre. Y gracias te damos por esa vida nueva. Gracias te damos porque llegaste justo a tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque abriste la puerta justo a tiempo de salvación. Nos llamaste a una vida, lo quitaste de la vida de tormento y de oscuridad. Nos trajiste a tu reino de luz, Padre. Señor, somos más que agradecidos por tu bondad, tu amor y misericordia. Te bendecimos, Dios, te adoramos, Dios, te honramos, Dios. Amado Jesús, te damos la gloria, te damos la adoración, te damos la alabanza. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Consolador Divino. Glorifícate ahora, Jesús, en este momento y administra tu palabra en los corazones y en el alma para sanar, para librar, quitar dolor, angustia, sufrimiento, peso, carga. Quítalos, Padre. Apártalos, Señor. Los malos caminos, los malos deseos se han apartado en nombre de Cristo. Pero el poder de Cristo, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo se esté glorificando en medio de tu pueblo, Padre, levantando al débil, levantando al caído, levantando a aquellos que no tienen fuerza, trayendo una restauración espiritual, un cambio a la mente, al corazón y al alma, en el nombre de Jesucristo. Quita el dolor, quita la angustia, quita la desesperanza. Señor, ponle esperanza de vida. Cristo es esperanza de vida. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Dios. Te agradecemos, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que ha venido. Y bendice a aquellos que no han podido venir, Señor. Y los llene tu presencia. Y los visite. Y los levante. Y los despierte espiritualmente. A los que duermen, Padre de gloria. A aquellos dormidos espirituales, Padre. Para que vengan a tu reino, para que se salven junto a tu familia, a sus hijos. Padre, encuentren la salida en Cristo, la victoria en Cristo, el perdón en Cristo y la salvación tan grande. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte el aplauso al Señor. Apláudalo hacia Dios, hónrelo hacia Dios, exalte su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por todo.